Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Saludos a cada uno de ustedes y a sus familias. Donde quiera que este mensaje les encuentre, es momento de reunirnos una vez más para estudiar en nuestra transmisión mensual de Primeros Destellos, donde analizamos los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica. Hay tantas cosas que están sucediendo en todo el mundo. De hecho, este mes ocurrieron dos grandes eventos, uno en el mundo, el otro en la iglesia. Eso fue verdaderamente profético, ¿no? Otra pieza, incluso dos piezas adicionales del rompecabezas profético uniéndose, revelándonos que no nos queda mucho tiempo. Sin embargo, si toman sus Biblias, deseamos dirigirnos al libro de Romanos, capítulo 13. Vamos al capítulo 13 de Romanos. Vamos a estudiar juntos profundamente la palabra de Dios. ¿Tienen sus Biblias, papel, bolígrafo y notas? Queremos que esto sea una clase breve, para entender los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica. Ahora, hermanos y hermanas, hoy no vivimos en tiempos ordinarios. Estamos enfrentando los momentos finales de la historia de esta tierra. Y no es porque yo lo diga, sino porque los hechos lo dicen, porque la evidencia lo dice, porque de hecho, cada campo del conocimiento humano lo dice, señalando que estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra. Y todo lo que tendríamos que hacer es que usted se vuelva estudiante de la Biblia y sus profecías. Si se vuelve estudiante de la historia, si se vuelve estudiante de los eventos actuales y de lo que pasa en el mundo, podríamos ver en los eventos que están ocurriendo en 2025, la escritura en la pared. Reconoceremos que el tiempo no puede continuar mucho más y que Dios ha hecho posible que usted y yo veamos que este no es un tiempo ordinario. ¿Sabe usted que en este momento las mismas instituciones que han formado el marco y la base de la sociedad se están desmoronando rápidamente? El mundo se está desmoronando, América se está desmoronando, cada país de este planeta se está desmoronando, y este desmoronamiento está conduciendo a una gran crisis, lo que la inspiración llama la crisis final. No queda mucho tiempo. Dios ha hecho posible que entendamos dónde estamos en el curso del tiempo. ¿Cómo puedo saberlo? Observa el capítulo 13 de Romanos, específicamente Romanos 13, comenzando en el versículo 11. Leamos eso juntos. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice: y que no adivinando el tiempo, la Biblia afirma, y que conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación. Más cercano y creído, por lo tanto la Biblia afirma que es posible no adivinar el tiempo. Ahora bien, nunca prestes atención al hombre. El hombre podría engañarte. La Biblia es verdad. No importa lo que digan los hombres. Dios dice que podemos conocer el tiempo. A lo largo de la historia, Dios ha hecho posible que tengamos una experiencia como la suya. Dios conoce el tiempo. Y quienes están conectados con Él también lo conocen. Si vas desde Génesis hasta Apocalipsis, ves desde el inicio hasta el final. Usted mira a los patriarcas y a los profetas. Todos ellos conocían el tiempo desde la época de Adán. Se dio la promesa de la simiente venidera. Usted mira a Enoc, mira a Noé, mira a Abraham. Y ninguno de estos hombres era ignorante. Tenían a Dios dándoles. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Puedo ocultarle a Abraham lo que hago? Así que, hermanos y hermanas, los patriarcas y profetas sabían el tiempo. El antiguo Israel, la nación de Israel, sabía el tiempo. Los primeros cristianos sabían el tiempo. Los primeros reformadores conocían el tiempo. Los primeros adventistas conocían el tiempo. Los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día conocían el tiempo. Luego vamos a descubrir que incluso el diablo y sus ángeles conocían el tiempo. Y los únicos tan ingenuos para pensar que no podemos conocer el tiempo somos tú y yo. ¿Qué nos ocurrió? Permitimos que el diablo nos engañara. Al regresar a la Biblia y estudiar por nosotros mismos, entendemos claramente, como dice Romanos 13:11, que podemos conocer el tiempo. Dios nos dio un mapa que muestra cada referencia en el camino al cielo. Y no deberíamos adivinar nada. Vimos eso en el conflicto de los siglos. 598, de hecho, vayamos al capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia.
Acompáñenme a Apocalipsis 12. ¿Qué libro dije? Sí, están siguiendo en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis 12 sabemos que Dios deja claro que todo el pueblo de Dios conocía el tiempo, pero no solo el pueblo de Dios. La Biblia es clara en que incluso el mismo diablo conoce el tiempo, hermanos y hermanas. Y Dios quería que el pueblo de Dios entendiera esto. De hecho, en su pantalla verán en los materiales de estudio de 1888, página 802. El profeta dice esto más que nunca antes. Me he sentido llevado a pensar que nuestras iglesias, no solo el mundo, necesitan el mensaje de advertencia que Dios ha dado para despertarlas. Dios intenta despertarnos para que sintamos nuestra responsabilidad en la densa oscuridad que cubre la tierra. Cada rayo de luz del cielo debe brillar. Dice que las advertencias y súplicas de la palabra de Dios, el cumplimiento de la profecía y los eventos diarios. Observamos estos eventos porque intentamos entender los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica para captar los primeros destellos. El profeta dice que estos cumplimientos de la profecía y los eventos diarios apenas se comprenden. Vemos eventos, pero no entendemos su significado, por eso queremos entenderlos. Dice que muchos no comprenden quienes profesan creer en la verdad presente. No solo los miembros nominales de la iglesia, sino incluso aquellos que profesan creer en la verdad presente. La inspiración dice que apenas comprenden. Nos distraemos con muchas cosas, sin entender bien cómo los eventos actuales se integran en la profecía bíblica. Se dice que Satanás haría que los hombres sigan dormidos mientras él siembra activamente las semillas del error. Cada ojo en el vasto universo no caído está atentamente fijado en las escenas que se desarrollan ante nosotros, las escenas finales de la gran controversia, la consumación de la prolongada lucha del mal contra el bien, del infierno con el cielo. Y mis amigos, tenemos un cielo que ganar y un infierno que perder, y solo podemos ganarlo mediante una relación con Jesucristo. Y así, Satanás está tratando de mantenernos dormidos para que no despertemos. Ahora, mis hermanos y hermanas, noten lo que dice Apocalipsis 12 en el capítulo 12 y versículo 12. Noten lo que dice la Biblia. Dice, por lo tanto, alégrense cielos y los que habitan en ellos. Pero luego proclama, ay de aquellos que residen en la tierra y en el mar. ¿Por qué motivo? Porque el diablo ha descendido hacia vosotros con una enorme ira. ¿Por qué razón? Porque no está adivinando. Eso no es lo que proclama la Biblia. Porque él es consciente de que le queda un tiempo muy limitado. Así que, evidentemente, la Biblia es bastante clara en que el diablo tiene conocimiento del tiempo. ¿Cómo es que el diablo sabe el tiempo y nosotros no? Hoy les diré que hay algo que debemos hacer. Vayan a Mateo 8, les mostraré otra vez. Mateo 8, no solo el diablo, cada demonio lo sabe. Vean Mateo capítulo 8. Quiero que vuelvas a esto, anótalo. ¿Quieres ser claro? Conecta estos textos. No dejes que te engañen. En Mateo 8, la Biblia dice, empezando en el versículo 29, dice, y he aquí, clamaron, hablando de estos demonios que controlaban a los endemoniados. He aquí, clamaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Hijo del Dios Altísimo, ¿has venido aquí para causarnos tormento? Ahora presta atención a las últimas 3 palabras, enciérralas en un círculo, subráyalas. Dice, antes del tiempo. Entonces, los demonios sabían el tiempo. Sabían que su destrucción y tormento no llegaban aún. Si estudias la Biblia, verás que mencionan el fuego del infierno. En Apocalipsis 14, al final del mensaje de las 30 noticias, se dice que demonios y pecadores serán atormentados con azufre ante los santos ángeles y el Cordero. Y así, eso está hablando del fuego del infierno. Reconocieron que incluso después de 4000 años de historia humana, aún no era el momento. Sabían que había una historia de 6000 años en esta tierra, 1000 en el cielo para el pueblo de Dios, y luego el mundo será destruido. ¿Lo comprendieron? ¿Cómo lo entendieron? No eran infinitos en conocimiento. Vamos a ver que lo entendieron estudiando las Escrituras. De hecho, el profeta nos dice que profetas y reyes. Lo veremos luego. Ahora, hermanos y hermanas, el profeta dice que para entender el tiempo como lo hizo el diablo, debemos estudiar las Escrituras. No podemos venir con ideas preconcebidas. En el libro Primeros Escritos 67, miren sus pantallas. Dice el ángel, niega el yo, avanza rápido. Algunos hemos tenido tiempo para obtener la verdad y avanzar paso a paso. Cada paso que dimos nos dio fuerza para el siguiente. Sin embargo, luego el profeta dice, pero ahora el tiempo casi se acaba. Lo que has tardado años en aprender,
Ellos deberán hacerlo en pocos meses. Quiero que entiendas que en 2025 esta cita nunca ha sido más precisa que en ese año. Tú y yo vivimos ese breve periodo de meses. Y así, hermanos y hermanas, dice, pero para aprender en meses lo que a otros les llevó años, noten lo que sigue diciendo. Menciona que también tendrán una cantidad significativa que desaprender y una gran cantidad considerable que volver a aprender. Tendremos que revisar y darnos cuenta de que hay cosas que creíamos saber pero no sabemos si no están en la Biblia, y cosas que pensábamos que no eran ciertas pero sí lo son y están en la Biblia. La forma de notar la diferencia no es por quién lo dijo, sino sopesándolo con la ley y el testimonio. Todo lo que digo, léelo en tu Biblia, por eso te pedí que la tomaras. Ahora, hermanos y hermanas, si lo alinean con la Biblia, significa que está en armonía con la luz que Dios nos dio. Isaías 8:20 nos dice eso. Entonces, debemos entender que si vamos a aprender que 2025 no es un año ordinario, debemos ver que la Biblia en los eventos futuros es como un rompecabezas. Hemos estado hablando de esto una y otra vez porque nunca lo entenderemos a menos que veamos las piezas del rompecabezas. Lo que pasó con el Papa fue una pieza. Lo que pasó con la elección presidencial, una pieza. ¿Qué ocurrió este mes? Una pieza, dos piezas que queremos recoger y entender mientras estudiamos juntos. Pero vayamos un poco más allá ahora, mis hermanos y hermanas. Vayan en su Biblia al libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 5. Ahora, ¿por qué vamos allí? Voy a mostrarte en un momento. Ve a Jeremías 5. Vamos allí porque descubrimos que para entender las piezas del rompecabezas, recuerdas que hay tres cosas que deben suceder. Primero, necesitamos entender la imagen. Si armamos el rompecabezas, sacamos todas las piezas y algunas de ellas. Pero una vez que has volcado esas piezas para organizarlas y entenderlas, debes ver cómo encajan entre sí. Y no puedes hacer eso sin ver la imagen. Número 2, tienes que entender. Recuerda, lo primero que debes hacer es armar el borde o los bordes. Luego puedes armar el interior. Y recuerdas que lo primero que teníamos que descubrir, que para entender la crisis, teníamos que entender que había un límite. Había un límite. Antes de llegar al límite, quiero mostrar algo en la pantalla. Recuerden, dijimos que no solo el pueblo de Dios, sino también el diablo conoce el tiempo. Ahora, miren la pantalla por un momento. ¿Ven ese libro? Este es un libro en la pantalla que se llama 2025, el maestro del mundo. Vamos a mostrarles que el mismo diablo sabe que hay una urgencia vinculada al año 2025. Ahora, mis hermanos y hermanas, esta es otra pieza del rompecabezas. Mire lo que dice. Ahora, esta es la parte trasera del libro en su pantalla. Voy a ampliarlo para que pueda verlo. Dice que cada 100 años nuestra jerarquía espiritual necesita decidir el destino de la humanidad. Ahora vamos a ver. Ahora, este es un grupo oculto que cree que el año 2025 es muy significativo. Hablemos sobre quiénes son y de qué trata esto. Observe lo que menciona. Indica que este libro detalla estos cónclaves jerárquicos. Interesante. Que emplean el término cónclave. Sabemos que únicamente hay una iglesia que utiliza esa palabra de esa manera cuando seleccionan un nuevo papa. Sin embargo, menciona cónclaves desde el año 1425 hasta el año 2025. Ahora, lo que vas a descubrir es que esta gran y denominada jerarquía se congrega una vez cada 100 años para determinar el destino del mundo para la última parte de ese siglo. Entonces mencionabas que se reunieron en 1425. Si se juntan cada 100 años, ¿cuándo será la próxima reunión? 1525, luego 1625, después 1725, 1825, 1925. ¿Y entonces cuándo sería la reunión después de 1925? La próxima vez que se reúnan será en 2025, mis hermanos y hermanas. Este no es un año cualquiera. Y esto no comenzó solo este año. Esto no es algo que yo haya inventado. Esto es algo que han hecho por cientos de años. Y está en este libro. Este libro fue escrito mucho antes de 2025. La información de este libro se escribió en los años 40. Y voy a mostrarte lo que dice. Continúa diciendo que nos encontraremos. Dice que cumpliremos con los 3 reconocimientos delineados por este diagnóstico maestro. Y habla sobre esta persona que se supone debe hacer esto. Y luego dice que nos uniremos al estandarte a medida que se acerque 2025 y asistiremos al maestro mundial. Ahora observen lo que continúa mencionando. Si observan detenidamente en la pantalla, indica que este es un pequeño libro sumamente útil para aquellos que desean informarse más a fondo sobre la importancia y urgencia del año 2025. Mis queridos hermanos y hermanas, incluso el mismísimo diablo es consciente de que el año 2025 es un año de gran urgencia. Es un año significativo.
No es un año cualquiera, dice que es el año en que los maestros se reúnen en su cónclave que ocurre una vez cada siglo. Ahora, hermanos y hermanas, este es el año. Adivinen por qué se juntan, quiero que vean lo que muestra en la pantalla. Este es un blog en el cual estos ocultistas y espiritualistas han decidido congregarse. Y aquí se menciona la reaparición de Cristo. La reaparición de Cristo. Ahora quiero contarles quiénes son. Este grupo es solo fragmentos de grupos de una mujer llamada Alice Bailey. ¿Cuántos han oído de Alice Bailey? Alice Bailey era una famosa ocultista. De hecho, puede ver en su pantalla donde se habla de Alice Bailey. Aquí dice en 1923, al principio pregunta qué le pasó a Alice Bailey. Luego dice en 1923, con la ayuda de Foster Bailey, Alice Bailey fundó la Escuela Arcana, que es parte de la Lucis Trust. Me pregunto si ese nombre les resulta familiar. Lucis menciona. Esta escuela proporciona instrucción educativa a través de correspondencia meditativa y estudio guiado fundamentado en sus escritos. Interesante. Esta mujer inspiró a escritores. Falsificación. Dice que Bailey continuó trabajando hasta el momento de su muerte en 1949. Así que este libro fue compilado a partir de sus escritos en los que ella falleció en 1949, hablando todo sobre 2025. Continúa diciendo el Lucis Trust, conocido formalmente como la Lucifer Publication Company. Ahora, mis hermanos y hermanas, el libro fue escrito bajo este título, La Compañía de Publicaciones Lucifer. Ahora, quiero que entiendas lo que dicen. Sigue. Quiero que veas esto. En el seminario menciona que en un webinar a inicios de este mes tocamos brevemente el tema de la aparición o reaparición de Cristo, viéndolo desde la perspectiva de Cristo a la luz de nuestra comprensión limitada. Ahora, estos son los cultistas hablando. Siguen diciendo que, debido al trabajo inminente en el plano físico bajo la vista de todos, en la enseñanza de Alice Bailey. Leemos, y están citando a Alice Bailey, dice, el Cristo es el Maestro Mundial. Ahora, fíjese que lo llaman el Cristo. Dice que el Maestro Mundial, y no un Maestro cristiano, él mismo nos dijo que tenía otros rediles. Y para ellos ha significado tanto como ha significado para el cristiano ortodoxo. Puede que no lo llamen Cristo, pero tienen su propio nombre para él y lo siguen tan verdadera y fielmente como sus hermanos occidentales. Ahora tienes que observar cómo se mezclan la verdad y el error. Ella lo llamó a Cristo y dijo que incluso él mismo ha dicho que tienen otros rediles. Pero hermanos y hermanas, Jesús nunca dijo eso. Pensé que él lo había dicho. No, en Juan 10, versículo 16 dice, tengo muchas ovejas que no son de este redil. Así que tiene ovejas, ni siquiera dices ovejas. Pero tiene ovejas que no son de este redil. También dice, debo traerlas y habrá un solo redil y un solo pastor. Juan 10, 16. Entonces él no tiene ovejas. Él tiene un solo redil, y esa es la iglesia remanente de la profecía bíblica. Ahora, mis hermanos y hermanas, pero esto dice que tenía muchos rediles. Pueden ver que no está hablando del verdadero Cristo. Este es un falso Cristo. Este es el anticristo. Y está hablando de cómo va a reaparecer. Ahora quiero que preste atención a lo que sigue diciendo. Mire su pantalla. Dice aquí, hablando de lo que realmente está sucediendo. Dice, el Cristo en verdad es un gran amigo de la familia humana. Sigue diciendo que con el tiempo una humanidad más iluminada entenderá el papel que él tuvo. Sigue diciendo, así que tal vez en este seminario web podamos empezar a entender nuestro papel. Ahora observe lo que mencionaron. Él va a manifestarse nuevamente en un futuro que no es muy distante. ¿Lo percibe? Ahora examine lo que se expresa. Este período de preparación se refiere a un marco temporal. Observa lo que ofrecen. Un marco que abarca desde 1946 hasta 2025. Presta atención a cómo llaman a ese intervalo de tiempo de 1946 a 2025. Se le llama el período de preparación que va desde 1946 hasta 2025. Ahora observa lo que se menciona. Un período bastante corto, un tiempo bastante corto desde una perspectiva evolutiva, ha sido nombrado. Ahora fíjese cómo lo llaman, la etapa del precursor. Ahora, hermanos y hermanas, todo lo que Dios vio como falsificación se llama el período del precursor, la preparación. ¿Quién fue llamado? ¿Quién preparó el camino para la primera venida de Cristo? Juan el Bautista fue el precursor justo antes de que Jesús llegara. Esto dice que hay un período justo antes de que venga Jesús, y se llama el período de preparación, la etapa del precursor. Y esto es entre 1946 y 2025, pero después de 2025 ahora es tiempo de preparación.
Es hora de la reaparición de Cristo. Ahora, mis hermanos y hermanas, saben que el profeta nos dijo que las sociedades secretas, los ocultistas, que todo esto jugará un papel en preparar el camino para que Satanás venga pretendiendo ser Jesús por segunda vez. Mire en su pantalla, volumen 8, página 27. Mire lo que dice el profeta. Dice que el mundo es un teatro. Los actores, como habitantes, se están preparando para actuar su papel en el último gran drama con las grandes masas de la humanidad. No existe verdadera unidad excepto cuando los hombres se confabulan para alcanzar sus propios propósitos egoístas. Dios está observando atentamente. Sus propósitos respecto a sus súbditos rebeldes se cumplirán. El mundo no ha sido entregado a las manos de los hombres, aunque Dios lo está permitiendo. Obsérvalo ahora. Dios está permitiendo que los elementos de confusión y desorden prevalezcan durante un periodo de tiempo determinado. El poder que surge desde abajo está actuando de manera activa. Este es un poder de origen satánico. ¿Y qué acciones está llevando a cabo para traer las últimas grandes escenas en este drama? ¿Qué es exactamente esto? El profeta menciona que Satanás se manifestará como si fuera el mismo Cristo, con toda la engañosidad y la injusticia y aquellos que se están uniendo en sociedades secretas. Entonces el profeta dice que en sociedades secretas Satanás va a hacer una preparación para engañar al mundo y recibir a un falso Cristo. Y vemos que esto está sucediendo. Y adivina qué, dijeron que el periodo de tiempo para hacer esta preparación es desde 1946 hasta 2025. Y luego una gran reunión para que venga el Cristo. Y mis hermanos y hermanas, Satanás está preparando al mundo para este gran engaño. Estamos aquí, la escritura está en la pared. 2025 no es un año cualquiera y el diablo lo sabe. ¿Y por qué lo sabía? ¿Por qué está haciendo que toda su gente vea 2025 como urgente? Al juntar todas las piezas es porque ha estudiado la Biblia y sabe que 2025 no es un año ordinario. Por esa razón, Él no desea que lo comprendamos por nosotros mismos. Ahora, regresemos a la Biblia y comencemos a entender esto. La única forma de lograrlo, recuerde, es ver la Biblia como un gran rompecabezas. Este libro, 2025 y el Maestro Mundial, todos esos cultos satánicos y espiritualizadores, lo que ocurre en la iglesia y el mundo, son solo piezas del rompecabezas. Y podemos juntarlos si entendemos la imagen, si entendemos el borde y los límites, si entendemos los límites. Vea, Satanás ha estudiado la Biblia y lo que encontró fue que hay un límite. Así es como él puede decir que lo es, que llegaste temprano, ahora tengo un límite. ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde lo dice la Biblia? No tenemos tiempo para todos los detalles, pero quiero asegurarme de retroceder lo suficiente para ver cómo encaja todo, para ver los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica. Mira Jeremías 5, vamos rápido. Jeremías 5, versículo 22. Mejor, vayamos a Mateo 24 y luego a Jeremías 5. Vamos a Mateo 24. Quiero que veas lo que pasa. Quiero que veas qué ocurre. Mira, la única forma de entender que 2025 no es un año cualquiera. Lo que realmente sucede ahora mientras hablamos. Necesitamos entender cómo se encaja todo en su conjunto, y será absolutamente necesario que lleguemos a comprender las generaciones. ¿Será necesario que entendamos qué generaciones en particular? ¿Quieres anotar generaciones? Es clave entender cómo funcionan. Eso es lo que hacemos. Quiero que entiendas lo que hacemos. La parte que abordaremos ahora es entender que debemos comprender las generaciones en relación con los límites. Ambas cosas tienen un límite. Eso dijimos antes. Hay que conectar generaciones con límites. Veremos si lo entendemos bien. Nos ayudará a ver que 2025 no es un año común. Nos va a permitir ver lo que Satanás vio de por qué está juntando todo para entender que el 2025 más o menos es un gran evento climático ahora. No podemos entenderlo sin unir todo. Eso es lo que hacemos ahora. Mateo 24, ¿recuerdas cómo surgió? Se hizo una pregunta. Jesús había hecho declaraciones sorprendentes a su iglesia en ese momento, que no quedaría piedra sobre piedra. Ellos reconocieron que esto era algo muy serio. Pensaron que esto los llevaría al fin del mundo. El versículo 3 dice, y mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado, diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Querían entender la señal de su venida y el fin del mundo. Jesús les dio señales. Hablamos de esto, pero quiero ir al versículo 32. El versículo 32 dice, y esto es profundo, que debemos examinarlo capa a capa. Debemos regresar a esto. Hay más que verter.
En esta primera parte estamos poniendo una capa distinta. Estamos explorando y viendo otra capa. Pero dice, aprended la parábola de la higuera. Cuando su rama está tierna y brotan hojas, no lo adivinéis, sino sabed que el verano está cerca. Dice de manera semejante, cuando observes todas estas cosas, no lo supongas, sino que comprendas que está cercano. ¿Qué tan cercano? Incluso a las puertas. La última vez vimos qué significaba estar a la puerta. No era una puerta de madera en el cielo, no era eso. En el siguiente versículo, el 34, la primera palabra dice, en verdad sabemos que significa con certeza, aclarando de qué ha estado hablando. Él lo deja claro. El versículo 34 nos dice, ¿qué significa estar a la puerta? ¿Qué significa eso? De cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Ahora, quiero que entiendas algo. No es la primera generación, es la generación final, la última, la generación límite. Quiero que sepas cómo lo sabes. Dice, ahora subraya esto. A veces decimos cosas y se nos pasan por alto, pero quiero que observes esto bien. Dice, ¿esta generación qué? No pasará. Eso nos dice algo. Quiero asegurarme de que entendiste lo que explicamos antes. La generación que no pasará tiene un significado verdaderamente importante. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo, porque una vez que entiendas esto, podremos hacer lo que hicieron esos astrónomos, los astrónomos. Recuerda, en nuestros primeros destellos, en nuestro último estudio, hablamos sobre la ciencia de la astronomía. Mire su pantalla y verá la astronomía. ¿Recuerda que conversamos acerca del sistema solar y de los 8 planetas y los demás cuerpos celestes? ¿Recuerda que discutimos sobre el descubrimiento de un planeta, en particular el hallazgo de Neptuno? ¿Recuerdas? Observamos que el descubrimiento de Neptuno fue diferente al de cualquier otro planeta, y les prometo que la forma en que encontraron Neptuno es la forma en que tendremos que encontrar 2025. Verán, hermanos y hermanas, no encontraron Neptuno simplemente mirando con el ojo natural y luego viéndolo. Fueron capaces de predecir Neptuno antes de que alguien lo viera. Y los verdaderos estudiantes de la Biblia entienden los primeros destellos de la verdad, capaces de identificar el 2025 como un año extraordinario antes de verlo realmente. No esperamos hasta 2025 para decir que esto pasaría. ¿Por qué, hermanos y hermanas, en este año la administración Trump comenzó de nuevo y les mostraremos algunas cosas que llevarán a la ley dominical? ¿Por qué este nuevo Papa, León XIV, ha vuelto a la escena? ¿Por qué, hermanos y hermanas, vemos políticas económicas en marcha y el desarrollo de una guerra civil? ¿Por qué es que hay 2 piezas adicionales que se están preparando y que se han publicado en julio de 2025? Es porque, hermanos y hermanas, esto no es algo común ni ordinario, pero no esperamos hasta este momento para que el Papa falleciera. No esperamos para ver esto. Lo sabíamos. ¿Por qué? No por la ciencia de la astronomía, sino por la ciencia de la profecía, en la que podemos captar los primeros destellos de verdad y ver los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica. Ahora observa atentamente tu pantalla. Esto indica que los astrónomos tienen la capacidad de descubrir planetas o al menos anticipar su existencia, no porque sean videntes, observa lo que se menciona, sino fundamentándose en su influencia gravitacional e incluso sin necesidad de una observación visual directa. Este texto sigue diciendo que este método se usó notablemente para descubrir Neptuno. Neptuno no fue hallado al principio por observación visual directa, sino mediante predicciones matemáticas basadas en su influencia gravitacional en la órbita de Urano. Los astrónomos observaron estas irregularidades en la trayectoria de Urano que no podían ser explicadas, y al calcular esto, pudieron verlo. Esta predicción matemática llevó al exitoso descubrimiento visual de Neptuno poco después. Y vimos que un astrónomo, incluso antes de que Neptuno fuera visto, pudo decirle a uno de sus amigos astrónomos que tomara su telescopio y mirara en un lugar particular. Y recuerdas que él fue capaz de ver realmente Neptuno. Estaba a tan solo 1 grado de la marca, observó Neptuno aproximadamente, y eso le permitió contemplarlo directamente. Ahora, hermanos y hermanas, no estudio Neptuno con ustedes, lo saben. Estudio para entender eventos actuales. Les digo que en 2025 podríamos identificarlo. Este será un año ordinario, profético en su naturaleza y que aún no ha terminado. Se está preparando para empeorar. ¿Ves las inundaciones que golpearon Texas y lo derrumbaron? Más de 100 personas murieron, terrible inundación, muchos niños perdidos. No ha terminado. Veremos una inundación peor. Veremos incendios peores que los de enero. Veremos una devastación ambiental mayor. El profeta lo mencionó en el gran conflicto. 588 y 589. Esto pasará, conduciendo a la ley dominical.
Mis hermanos y hermanas, esta es otra parte del rompecabezas. Va a empeorar. Esta crisis económica, los aranceles, no seguirán flotando sin más. Nos preparamos para ver algo. Dios en su misericordia lo retiene y nos ha dicho que oremos por más años. Hermanos y hermanas, en el orden natural, si Dios no extendiera lo que ocurre tanto como pudiera, veríamos una guerra civil en la ley dominical. Este año. Pero es la misericordia de Dios quien lo retiene, y no me opongo, no seré como Jonás. Jonás temía hablar sobre lo que pasaba porque sabía que Dios era misericordioso. Ahora, hermanos y hermanas, les contaré lo que ocurre y que todo podría desmoronarse ahora mismo. Y lo único que lo detendrá son los vientos de Dios y los ángeles reteniendo los vientos de contienda. Pero se nos dice que oremos por esto. Pero mis hermanos y hermanas, aunque Dios puede sostenerlo todo el tiempo que pueda, no puede sostenerlo para siempre. ¿Saben por qué? Existe un límite. Y debemos reunir las piezas de este rompecabezas. Dirígete a Jeremías 5. Ahora recuerda. Para entender la ciencia, no la astronomía, sino una profecía, y encontrar no a Neptuno, sino 20 o 25 más, es que este año no es común. Debemos entender las generaciones y que hay un límite, y esta generación no pasará. ¿Cómo encaja eso? Regresa a Jeremías 5. Estás yendo en tu Biblia a Jeremías 5. Estamos juntando esto rápido ahora. Y Jeremías, el 5º capítulo. Y observa lo que dice la Biblia comenzando en el versículo 22. Dice, ¿no me temeréis a mí? Dice el Señor. ¿No temblaréis ante mi presencia, que he puesto la arena como límite del mar por un decreto perpetuo? ¿Quieres rodear la palabra arena y rodear la palabra límite? Dice que por un decreto perpetuo, observa ahora que no puede pasarlo. Así que nota que la arena era un límite. Y un límite es, en esencia, un lugar que no puedes atravesar, un sitio que no puedes sobrepasar. Y aunque las olas se agiten intensamente, en otras palabras, incluso puedes intentar atravesarlo, sin embargo, no pueden prevalecer. Aunque rugen con fuerza, no pueden lograr lo que desean, no lo sobrepasan. Un límite es un sitio que no puedes cruzar. Aunque lo intentes, no puedes lograrlo, no puedes superarlo. Esa es una definición bíblica de una montaña. No es una definición que yo haya creado, sino una definición bíblica de lo que es un límite o frontera. Ahora, hermanos y hermanas, en los escritos del Espíritu de Profecía, vemos que hay un límite. En todos los escritos del Espíritu de Profecía, recuerde, vimos la cita en pantalla, hay un límite, no leeré todo, pero lo puede ver en el servicio cristiano. 44, hay un límite, ves esas palabras aquí generando conflictos. 53, hay un límite, lo ves en el volumen 9, página 13, límite. Lo ves en Profetas y Reyes 4:17, hay un límite. Léelo en el Espíritu de Profecía, hay un límite. Hay un límite. Vimos la escritura en la pared. Leímos en la lección de objeto de Cristo. Leamos esto. Lecciones prácticas de Cristo, 177. Leamos juntos. Dice que el mundo se ha vuelto audaz al transgredir la ley de Dios. Te diré algo, no solo el mundo. Incluso en la iglesia de la 7 Avenida hay quienes se vuelven audaces y dicen, oh, sabes, podemos quedarnos aquí siempre. Que el plan de redención dure siempre. Dios es amoroso y misericordioso. Escucha, Dios es amor, es compasión. Pero en su carácter hay misericordia y justicia. En su carácter hay tanto paciencia como límites. Ambos están en el carácter de Dios. Dice que el mundo se ha vuelto audaz en la transgresión de la ley de Dios, porque debido a su larga paciencia, los hombres han pisoteado su autoridad. Se han fortalecido unos a otros en la opresión y crueldad hacia su herencia, diciendo, ¿cómo sabe Dios? Existe conocimiento en el Altísimo. El profeta está citando el Salmo 73:11. Sin embargo, ahora preste atención a lo que el profeta sigue diciendo. No obstante, hay una línea trazada en la arena del tiempo. Hay una línea que no pueden cruzar, que dice, no pueden avanzar más allá. Hay un límite que no pueden sobrepasar. El instante se aproxima cuando habrán alcanzado el límite que fue previamente determinado. Y luego dice, incluso ahora casi han excedido los límites de la paciencia de Dios. Y lo que ella llama esos límites, los límites de su gracia, los límites de su misericordia. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al límite? Dice que el Señor intervendrá para vindicar su honor. Ahora, hermanos y hermanas, cuando lleguemos al límite, Dios no se quedará sin hacer nada. En ese momento, cuando se alcance ese límite, Él se levantará y vindicará su ley pisoteada y su carácter. Ahora, mis hermanos y hermanas, todo lo que dice el profeta lo dice la Biblia. Encontramos en la Biblia exactamente lo que dice el profeta, que un límite es un lugar que no podemos pasar.
Vimos que eso no es solo cierto con la naturaleza. Leímos en Hechos 17, versículos 25 y 26, que hay límites y fronteras en el mundo. Vemos que están limitados dentro de la nación misma. Cada nación tiene un límite. Esto fue cierto para Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma, la Roma pagana y la Roma papal. 1260 años fue su límite hasta recibir esta herida mortal, igual con América. América tiene un límite. Mostraremos que todo esto converge hacia los eventos finales que indican que 2025 no es un año ordinario. Ahora, mis hermanos y hermanas, vayan al libro de Job, capítulo 14. Nuevamente, escriban esto y conéctenlo juntos. Job 14. Ahora vimos que Jeremías 5 mostró este límite o frontera geográfica. Debemos ver que un límite es un lugar que no podemos pasar, pero no solo en términos geográficos. En el libro de Job, capítulo 14, encontramos una evidencia bíblica que nos proporciona una prueba clara de que un límite puede aplicarse no solo a un lugar geográfico, sino también a un periodo determinado de tiempo. Job 14, vamos rápido. Job 14, mira lo que dice en Job 14, versículo 5 y versículo 5. Dice, viendo que sus días están determinados. Ahora, cuando hablas de días, ¿es ubicación o tiempo? ¿Sabes qué es tiempo? Dice que sus días están determinados, el número de sus meses. Ahora, cuando hablas del número de meses, ¿es geografía, ubicación o tiempo? Eso es tiempo. El número de sus meses está contigo. Dice que sus números están contigo. Tú eres designado. Él es lo que limita. Ahora nota cuál es este límite que no puede pasar. Ya sea geografía o tiempo, un límite es un lugar que no podemos cruzar. Así que, hermanos y hermanas, vuelvan a Mateo 24 y noten lo que nos dice ahí. Ahora entienden bien lo que se dice en Mateo 24. En el versículo 32 dice, aprendan. Un par con una higuera, su rama joven, y brotan hojas. Sabéis que el verano se acerca, versículo 33. Igual cuando veáis todo esto, sabed que está cerca, a las puertas. Pero ahora queremos centrarnos en el versículo 34. De cierto os digo que esta generación no pasará. ¿Qué no pasará? No pasará. ¿Qué implica no pasar? En los libros de Jeremías, Hechos y Joel, cuando algo no pasa, se refiere a un límite o una restricción. Entonces, cuando se dice que esta es una generación que no puede pasar, es una generación limitada, una generación con un límite, una generación que no puede pasar. Incluso si la generación intentara y rugiera e intentara pasar, no podría, porque hay un límite que no podemos superar. Y, hermanos y hermanas, por eso el profeta lo dejó claro. Ella lo dijo claramente. Leemos en el volumen 9, lo ven en su pantalla. Leemos en el volumen 9 donde el profeta habla de fomentar el conflicto. En la página 53 dice que las llamas que consumieron las ciudades de la llanura aún arrojan su luz de advertencia. Aprendemos la lección solemne de que, aunque las misericordias de Dios duran, ¿es Él misericordioso? Claro. ¿Es paciente? Claro. ¿Es paciente? Sí. Pero dice que su misericordia se extiende por mucho tiempo con el transgresor. Hay un límite más allá del cual los hombres no pueden continuar en el pecado. Cuando se alcanza ese límite, entonces se retiran las ofrendas de su misericordia y comienza la administración de su juicio. Y le estoy diciendo que en 2025, eso está hablando de 2025, usted dice, ¿cómo estás tan seguro? Mantén la calma. Ahora, espera, lo que tenemos que hacer es unir generaciones, entendiendo generaciones y límites. Podremos ver esto claro, quiero que ustedes también lo vean. Así que, hermanos y hermanas, ¿cómo uniremos esta generación? Vayamos ahora a nuestra Biblia, capítulo 30 de Proverbios. Vamos a Proverbios 30. Queremos ser capaces de identificar la generación. ¿Cómo alguien dijo, bueno, cómo llegamos a 2025? Espera. Estamos estudiando, armando esta pieza. No lo terminaremos hoy, pero empezaremos a verlo más claro cada vez. Lo entendemos mejor y nos acercamos más. Proverbios 30. Mira lo que dice en Proverbios 30. Recuerda, cuando tienes la clave que abre toda la Biblia, el plan de redención es central. Leemos esto en Educación, 125, 126. Esta es la imagen. Notamos que todo lo que leemos está desarrollando cada pasaje. De alguna manera, Proverbios 30 encaja en el plan de redención. Vamos a ver lo que dice en Proverbios 30. Observa, solo leeremos las primeras 4 palabras por cuestión de tiempo de estos versículos. Proverbios 30, versículo 11. Observa con atención lo que menciona. Existe una generación en particular. Interesante. Recuerde, debemos hallar la generación que no pasará. Para encontrarla necesitamos descubrir que hay una generación concreta.
Hay una generación. No generaciones, sino una generación. Algo concreto. Ahora, dice que hay una generación. Observe el versículo 12. Existe una generación. Son las primeras 4 palabras. Ahora observe el versículo 13. Existe una generación. Ahora observe el versículo 14. Existe una generación. Evidentemente, el hombre sabio está intentando decirnos, si no has comprendido, que hay una generación. Ahora presta atención a lo que conecta de inmediato con esta generación tan especial. El versículo 14 dice que hay una generación, pero mira el versículo 15. El siguiente versículo dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que claman, ¡dame, dame! Existen 3 cosas que jamás se sacian completamente. 4 cosas que nunca llegan a decir que es suficiente. Ahora, deseo que comprendan algo. Justo después de que el hombre sabio menciona esta generación, empieza a hablar de algo denominado 3, 4, 3 y 4. La Biblia es verdaderamente profunda, queridos hermanos y hermanas. De hecho, vamos a observar esto por un momento después de hablar sobre la generación. Voy a decirte esto para entender la generación que no pasará el límite. Generación y luego 20, 25 más o menos, no es un año cualquiera. Necesitamos entender la generación y 3 y 4 debemos unirlo. Observa lo que dice. Ahora deseamos avanzar al versículo 18. Indica que hay 3 cosas que son sumamente maravillosas para mí y 4 que no comprendo. 3 y 4. Vamos a omitir el 21. Procedamos al versículo 24. Menciona que hay 4 cosas que son pequeñas en la tierra, pero son extremadamente sabias. Observe el versículo 29. Existen 3 cosas que marchan bien. Sí, 4 son verdaderamente hermosas y avanzan. Así que esto nos revela algo acerca de la generación 3 y 4. Sin embargo, en este momento deseo que regreses al versículo 21 y observes detenidamente el versículo 21. Indica que por 3 cosas la tierra se inquieta profundamente y por 4 que la tierra no puede soportar en absoluto. Entonces, ahora, mis hermanos y hermanas, cuando no pueden soportar algo, ¿qué significa no poder soportarlo? Significa que no puede manejarlo más. Así que 3 y 4 siempre es el superlativo. Es el límite máximo, es el extremo absoluto. Algo sobre hallar la generación, y al estudiar la tierra debemos entender algo del 3 y el 4. De hecho, acompáñame al libro de Amós. ¿A qué libro dije que vamos? Al libro de Amós. Después de Daniel, Oseas, Joel, llegaremos al libro de Amós. Vayan al capítulo 1 de Amós y quiero que vean esto tal como está organizado, que de alguna manera los límites nos llevan a 3 y 4. Y mis hermanos y hermanas, esto nos dice que el año 2025 no es un año ordinario. Veamos esto. Dirígete a Amós 1. Observa lo que dice el profeta. Controversia griega 370. El profeta dice que una declaración del Salvador no debe hacerse para destruir otra. Aunque nadie sabe el día ni la hora de su venida, se nos instruye y se nos requiere. Significa que es clave no adivinar, sino saber cuándo está cerca. La Biblia dice lo mismo. Leemos eso en Mateo 24, 32, 34. El profeta también dice que ignorar su advertencia y no reconocer cuándo su llegada está cerca será tan fatal para nosotros como lo fue para aquellos en los días de Noé, no saber cuándo venía el diluvio. Fue fatal para ellos. Han muerto. Perdieron sus vidas. Ahora, hermanos y hermanas, ¿saben lo terrible que es ahogarse en el diluvio por la ira de Dios y luego despertar para arder en un lago de fuego? Dios no deseaba para nosotros ni morir por agua ni por fuego, si tan solo tuviéramos esta experiencia con Jesús. Pero noten que el profeta dice que no tenía que pasar. Pero para estar preparados para eso, una de las cosas que debe suceder, debemos saber cuándo su venida está cerca. No solo instruidos, sino que se nos exige. Miren lo que dice para saber cuándo está cerca. Hermanos y hermanas, eso es justo lo que dice la Biblia. ¿Cómo sabemos cuándo está cerca? En Mateo 24, sabemos que está cerca cuando estamos a la puerta. ¿Qué significa eso? La generación que no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. ¿Qué nos ayudará a descubrir esta generación? 3 y 4. ¿Qué dice Amós? Vamos a leerlo. Amós capítulo 1. Amós 1, comenzando en el versículo 3. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia ahora está hablando de una gran crisis que va a venir sobre el mundo. Y dice, veamos el versículo 2. Amós 1, el versículo 2 dice, Él dijo, el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y los habitantes. Disculpe,
y las viviendas de los pastores se lamentarán profundamente, y la cima del monte Carmelo se secará por completo. Una gran crisis se aproxima. Luego, el versículo 3 dice: así declara el Señor, por 3 transgresiones de Damasco, y por 4 no apartaré su castigo. Ahora observe nuevamente 3 y 4 trayendo una gran crisis. Dice: porque han trillado a Galaad con trillos de hierro. Mire el versículo 6. Dice: así declara el Señor, por 3 transgresiones de Gaza, y por 4 no apartaré el castigo de ella. Mi hermano dijo: quiero que entiendas algo, es igual para estas naciones. 3 veces es terrible, pero Dios lo soporta. Sin embargo, por 4 ya no puede soportar más. Por 4 es más que suficiente. Por 4 no puede apartar el castigo. Porque llevaron cautiva a toda la cautividad para librarlos de Edén. Mira el versículo 9. Dice el Señor: por 3 transgresiones de Tiro, y por 4 no revocaré. Mira el versículo 11. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Edom, y por 4 no apartaré su castigo. Mira el versículo 13. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de los hijos de Amón, y por 4 no apartaré su castigo. Quiero que entienda algo. Puede que no lo vea así, pero si tuviera un mapa y mirara estas naciones, eran naciones que rodeaban a Israel. El profeta, guiado por inspiración divina, se acercaba más al pueblo de Dios. Al llegar a Edom y Amón, estos estaban vinculados con los hijos de Israel. ¿Recuerdas cuando estudias Génesis 18 y 19 que los hijos de Amón y Moab, estos hijos, eran en realidad descendientes de Lot, quienes estaban conectados con Abraham y el pueblo de Dios? Entonces se está aproximando cada vez más. De hecho, observe el versículo 1, Amós 2:1. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Moab, y por 4 no revocaré su castigo. Ahora observáis que se está aproximando cada vez más a los parientes, y ahora se desplaza de únicamente la nación a la denominación, al pueblo de Dios. Observad el versículo 4. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Judá, y por 4 no revocaré su castigo. Versículo 6. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Israel, y por 4 no apartaré su castigo. Ahora, mis hermanos y hermanas, vamos a descubrir que de la misma manera que Dios trata con las naciones en su ámbito, Dios trata con la denominación o el pueblo de Dios en su ámbito. Y así, hermanos y hermanas, vamos a ver que Dios es paciente con una generación o nación. 3 transgresiones y 4, 3 transgresiones y 4, y luego, si no hay una transformación hacia algo mejor, no podrá apartar su castigo. Dices: ¿qué deseas expresar? ¿Te lo estás inventando? No. Quiero mostrarles que lo que vimos en la Biblia está en el espíritu de profecía. Vean lo que dice en el volumen 5 de los Testimonios. Miren la pantalla. En la página 207 del volumen 5 de los Testimonios, en el capítulo titulado El sello de Dios, se menciona que Jesús está a punto de salir del propiciatorio del santuario celestial. Ahora, ¿dónde está el propiciatorio? Recuerda, vimos que es el mueble del Arca de la Alianza, donde está la ley, no en el atrio exterior, sino en el lugar santo. Sabemos que el propiciatorio está en el lugar santísimo. Entonces el profeta nos dice que Jesús está por dejar ese lugar. Me pregunto cuándo. Sigamos leyendo. Dice que Jesús está por dejar el asiento de misericordia del santuario celestial para vestirse de venganza y derramar su ira en juicios sobre quienes no han respondido a la luz que Dios ha dado. Recuerden que vimos en Amós 3 y 4. Esto dice que derramará sus juicios sobre quienes no han respondido. Continúa diciendo que, porque la sentencia contra una obra malvada no se ejecuta rápido, el corazón de los hombres está dispuesto a hacer el mal en vez de ablandarse por la paciencia y tolerancia que nuestro Señor ha mostrado hacia ellos. Creo que es interesante porque si Dios nos diera 20 o 25 más, muchos dirían: oh, ya veo, no pasó nada. ¡Qué insensatos somos! En lugar de ablandarnos al ver que Dios nos ha dado más, nos volvemos audaces, y entonces hace que Dios tenga que intervenir y permitir que los juicios comiencen. Sin embargo, menciona que debido a que nos volvimos audaces en la transgresión, afirma que en lugar de ser ablandados por la paciencia y tolerancia del Señor hacia ellos, quienes no temen a Dios ni aman la verdad, endurecen sus corazones en su mal camino.
Sin embargo, ahora presta mucha atención. No obstante, incluso la infinita paciencia de Dios tiene ciertos límites específicos. Por lo tanto, Dios debe intervenir y defender su honor. Ahora note que se dice que Jesús está por dejar el asiento de misericordia del lugar santísimo, pero nos dice que no puede quedarse en el lugar santísimo para siempre. Hay límites sobre cuánto tiempo puede estar allí antes de terminar su obra y partir. Ahora, hermanos y hermanas, deberían escribir en su pantalla un diagrama que diga Jesús el lugar santísimo, guión desde eso, o conéctenlo a límites y luego descúbranlo. Me pregunto si estos límites tienen algo que ver con las generaciones, y me pregunto si las generaciones tienen algo que ver con 3 y 4. Ahora acabamos de leer el volumen 52-107. Había límites. No importa cuán paciente sea Dios, hay límites para el tiempo en el lugar santísimo. Hermanos y hermanas, sabemos que Jesús entró allí el 22 de octubre de 1844. No puede quedarse para siempre. No importa cuán compasivo, no importa cuán paciente, hay límites. Y vamos a ver que hay límites en el carácter de Dios, incluso para la prolongada tolerancia de Dios. Continúa. Observa el siguiente párrafo. La siguiente página dice 5,5T208 sobre los amorreos. El Señor dijo, el profeta no solo habla de los amorreos. Vamos a Génesis, déjame mostrarte. Ve a Génesis 15, quiero que lo veas. Quiero asegurarme de que veas esto en la Biblia. Ve a Génesis 15. Ve a Génesis 15 y mira lo que dice la Biblia. En Génesis 15, Dios profetizó que los descendientes de Abraham caerán en esclavitud en Egipto. No trataremos con eso en los versículos 13 y 14, pero en el versículo 16 dice esto. Pero en la cuarta generación regresarán aquí, porque la maldad de los amorreos aún no ha alcanzado su colmo. Ahora el profeta no solo está contando historias, te dan cuentos y te acuestan, no te narran historias para dormir. El profeta habla de algo y nos muestra evidencia bíblica de lo que ocurrirá. Primero la promesa, hablando de dejar el lugar santísimo. Algo sobre los amorreos y este asunto con el pueblo de Dios nos ayuda a comprender mejor cuándo Jesús va a dejar el lugar santísimo y dónde están los límites de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, el profeta habla de los amorreos. El Señor dijo que en la cuarta generación volverán aquí, porque la maldad de los amorreos aún no está llena. La cita del profeta. Ella continúa diciendo que, aunque esta nación era notable por su idolatría y corrupción, aún no había colmado la medida de su iniquidad, Miren ahora, y Dios no daría la orden para su identidad. Recuerden a Amós que pasaron 3 cosas, pero Dios las soportó, pero 4 no pudo soportarlas. Pero él continúa, la gente debía ver el poder divino manifestado de una manera notable para que no quedaran sin excusa. Ahora escuchen. El compasivo Creador estaba dispuesto a soportar sus iniquidades, pero no para siempre. Sin embargo, fíjese ahora, hasta la cuarta generación. Entonces, si no había una mejora visible, sus juicios divinos caerían inevitablemente sobre ellos. Ahora, hermanos y hermanas, de alguna manera Jesús, en el lugar santísimo, en el propiciatorio bajo el cual está la ley de los 10 mandamientos, Dios nos dice que Él entrará allí en 1844 y estará ahí. Él anhelaría partir antes, pero existe un límite que no puede exceder antes de permitir que sus juicios divinos recaigan sobre ellos. Y observamos que hay una generación de 3 y 4 en el libro de Proverbios. Y en Amós se dijo claramente que por 3 él soportaría, pero por 4 no podría apartarse. Tal como dice esto, si no había cambio para mejor. Y en la cuarta permitió que sus juicios o su castigo cayeran sobre ellos. Lo vemos ahora, mis hermanos y hermanas. Eso significa entonces, lo que tenemos que hacer entonces es ver que los límites nos llevan a mirar la pantalla hacia la cuarta generación. Y entonces pasa algo. Luego noten, hermanos y hermanas, el profeta nos dice qué ocurre. El volumen 5:2:8 sigue con precisión infalible. El infinito sigue registrando a todas las naciones. Mientras su misericordia permita el arrepentimiento, el registro seguirá abierto. Pero cuando las cifras alcanzan una cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira o castigo. La cuenta se cierra. En otras palabras, el periodo de prueba se cierra. Se ha alcanzado el límite, dice el profeta. La paciencia divina cesa, ya no hay más súplicas de misericordia en su favor. Y luego el profeta dice. El profeta, mirando a través de las edades, tuvo este momento presentado ante su visión. Así que lo que el profeta está diciendo ahora, esto es profundo. Quiero que entiendas. El profeta nos dice que Jesús está por dejar el asiento de misericordia del lugar santísimo. No puede hacerlo hasta que se alcance un límite porque es un creador compasivo.
Luego vemos algo sobre 4 generaciones. Y entonces el profeta dice que Dios realmente permitió a un profeta ver cuándo se alcanzó el límite. Ahora fíjese bien, ¿de qué profeta habla exactamente? ¿Y de qué libro de la Biblia está hablando? Si miras en los escritos del profeta 207, párrafo 3, dice, el profeta dice, ahora vas a descubrirlo. Hablamos de 2. Uno fue Apocalipsis, capítulo 7. Juan el revelador vio el sello. Por eso el capítulo se titula El sello de Dios. Pero ahora observe, ella menciona que otro profeta presenció lo mismo. Y ella lo cita, afirmando esto, lo está citando. Párrafo 207, sección 3. También clamó en mis oídos con una voz fuerte diciendo que se acerquen aquellos que tienen a cargo la ciudad, cada hombre con su arma destructora en la mano. Y convocó al hombre que estaba vestido con una túnica de lino y que tenía el tintero de escriba junto a él. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe dónde está eso en la Biblia? Vaya a Ezequiel. Déjeme mostrarle. Ezequiel capítulo 9. En Ezequiel capítulo 9, versículo 1, verás que esto es exactamente lo que el profeta está citando. Ezequiel 9:1 dice, clamó en mis oídos con gran voz, acérquense los que tienen cargo sobre la ciudad, cada uno con su instrumento de destrucción en mano. Luego en el versículo 4 dice, y el Señor le dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca las frentes. Noten que Ezequiel vio el sello. En Ezequiel 9 y Apocalipsis 7, Juan el revelador también vio el sello. Observaban la misma profecía al leer este capítulo. Y de alguna manera todo esto está ligado a la 4ª generación. Y vamos a probarlo por la gracia de Dios. ¿Están listos para estudiar esto, mis amigos? Ahora, quiero contarles todos los detalles, pero mi tiempo se acabó en esta sesión. Les contaré más en nuestra próxima sesión. Vamos a retomar justo aquí, pero lo que quiero hacer antes de cerrar es que vean lo que está a punto de suceder en esta 4ª generación. Vamos a ver, hermanos y hermanas, que podremos recorrer las generaciones y ver que la misma profecía que Juan vio en el Apocalipsis es la misma profecía que se vio en Ezequiel 9. Y vamos a ver realmente 3 y 4, porque ¿cómo encaja eso? Ahora, ¿recuerdas que hay debajo del propiciatorio? Debajo del propiciatorio está la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios es la transcripción del carácter de Dios. Nos dice quién es Dios, el creador compasivo. El 4º mandamiento muestra que Él es un creador compasivo. Ahora, hermanos y hermanas, ¿recuerdan el 3er mandamiento? Dice que no tomes el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor no lo tendrá por inocente. Toman su nombre en vano. Sin embargo, dice que las iniquidades se extenderán. ¿Hasta cuándo las iniquidades llegarán? ¿A qué 3ª y 4ª generación? Vamos a observar que en la ley de Dios, en su carácter divino, se encuentra esta 3ª y 4ª generación. Sin embargo, si no hay una transformación para mejor, el castigo inevitablemente tiene que ser derramado. Este es el carácter inmutable de Dios y no varía. Ahora lo vemos sucediendo hoy y vamos a descubrir que esto nos ayudará a entender el 2025. Bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, la próxima vez, en nuestro próximo estudio, veremos cómo las generaciones, a través de los límites, a través de 3 y 4, nos muestran que en 2025 los juicios de Dios deben comenzar a caer. Y por eso queremos ver las 2 cosas que sucedieron este mes. Al concluir, lo entenderemos mejor el mes próximo, pero lo dejo aquí. Esta gota la dejo caer hoy. No lo vemos ahora, pero estoy dejando caer las piezas hoy. ¿Saben que, queridos hermanos y queridas hermanas, desde este mes de julio del año 2025 se ha instalado un nuevo presidente de la Conferencia General? Ahora, esto no tiene nada que ver con el presidente en sí, pero voy a decirte algo. Esto significa algo. Proféticamente es importante que comprendamos. ¿Sabes que realmente estaba previsto un cambio de presidente en el año 2020? Si analizas el pasado, existía un movimiento en marcha del que muchos liberales o los denominados adventistas progresistas ya estaban cansados, donde afirmaban que el pastor Ted Wilson estaba conduciendo a la iglesia y manifestaban: debemos volver atrás, nos ha llevado un siglo atrás, debemos recuperarlo y no podemos permitir que esta situación continúe. Incluso intentaron convencerlo de no postularse otra vez, así que había un movimiento para destituirlo pronto y poner a otro presidente. Ese era el plan para 2020, lo recuerdo, pero ahora, hermanos y hermanas, en 2020, recuerdan lo que ocurrió.
COVID-19 y detuvo la conversación general de 2020 que estaba teniendo lugar para retrasar ahora la instalación de un nuevo presidente de la Conferencia General. En 2021 no hubo Conferencia General. ¿Recuerdas lo de 2020, 2022, 2023? Se reunieron de nuevo, pero más localmente. No hicieron grandes cambios. Al votar, decidieron mantener al presidente hasta el próximo evento importante. ¿Y cuál fue ese próximo momento importante? En 2025, y fiel a la palabra, se nombró a un nuevo presidente de la Conferencia General. Y mis hermanos y hermanas, vamos a ver, cuando lo juntemos todo, esto fue profético. Veremos cómo esto se conecta con la dirección de la Ley Dominical Nacional. Hermanos y hermanas, oremos por este presidente de la Conferencia General, oremos por nuestra iglesia, oremos unos por otros. Esto está prácticamente concluido. Vemos lo que pasa en nuestras iglesias. Vemos el mensaje perdido y en nuestro corazón y hogar que no vivimos como deberíamos. Pero, ¿saben que Dios ha prometido que necesitamos un avivamiento y una reforma? Ahora, mis hermanos y hermanas, la segunda cosa que ocurrió mientras nos preparamos para concluir fue que el señor Trump hizo algo muy interesante la semana pasada. Algo verdaderamente interesante tuvo lugar. Me gustaría que presten atención detenidamente a su pantalla. Esto se menciona en un artículo donde un grupo está combatiendo contra un flagrante y descarado ataque egoísta a la separación entre la Iglesia y el Estado por parte del señor Trump. Dijeron que el IRS hizo un ataque flagrante a la separación entre la Iglesia y el Estado en 2025. ¿De qué están hablando? IRS. Sabes que cuando dices IRS estás hablando del Servicio de Impuestos Internos. Hablas de dinero, impuestos, ¿de qué hablan? ¿Sabes qué número es este? Algo pasó la semana pasada. Deben entender, hermanos y hermanas, que en julio de este mes sucedió algo que habrían deseado que pasara hace décadas, pero no ocurrió entonces. De hecho, de lo que está hablando. Voy a poner esto en la pantalla. Mira esto. Ahora dice que este grupo que lucha contra ello afirma que el presidente Trump y sus aliados nacionalistas cristianos están una vez más explotando la religión para aumentar su propio poder político. Nombra al líder de Americanos Unidos por la separación de Iglesia y Estado. Siempre que oigas Iglesia y Estado, presta atención. Ahora mira este artículo del 11 de julio. Dijeron que algo intentaba pasar el 11 de julio, pero aún no ocurrió. No se concretó. Americanos Unidos por la separación de Iglesia y Estado el jueves actuó para bloquear una propuesta. No ocurrió, pero se proponía. Un acuerdo permitiría a las iglesias apoyar a candidatos políticos de EEU y mantener sus exenciones fiscales como organizaciones sin fines de lucro contra Aptus. ¿Por qué es clave entender la relación Iglesia-Estado? Hermanos, no podemos tener una ley nacional del domingo sin unir Iglesia y Estado. Observen la pantalla. Estás observando en la pantalla la ley nacional del día domingo. Ahora, al observar la ley nacional dominical, ves dos cosas unidas. ¿Qué significa ley? Observa la separación. En un lado ves la línea entre nacional, domingo y ley. Vemos esta línea en el medio y vemos en un lado esta ley. Ahora bien, una ley no proviene de una iglesia. ¿De dónde proviene la ley? La ley proviene del gobierno, del Estado. Pero cuando hablas de culto religioso, el culto dominical, eso no proviene del Estado. Ellos no están controlando el culto. Eso proviene de una iglesia. Así que para tener una ley dominical nacional que imponga un día de culto, tienes que combinar iglesia y Estado. Ahora, hermanos y hermanas, esto es una profecía en proceso. Así que antes de ver a un yerno, deberíamos ver un ataque claro contra iglesia y Estado. De hecho, observen detenidamente lo que se muestra en la pantalla. Esto proviene del artículo de Político Pro y es del año 2017. Indica que Trump promete erradicar por completo una prohibición relacionada con la política. En resumen, había una prohibición y Trump en su primera elección, recuerdan en 2015, visitó iglesias buscando apoyo, pero ellas dijeron que no podían respaldarlo debido a una ley que lo prohíbe, una separación entre iglesia y Estado. Y el señor Trump dijo, y estaba aquí en este artículo, lo dijo allá por 2015, pero aquí en 2017, dijo, destruiremos eso por completo para que nunca estén en nuestra contra nuevamente. Intentó destruirlo en 2017, pero adivina qué, no lo destruyó en 2017 ni en 2018. No lo destruyó en todo su mandato, no lo destruyó. Algo ha pasado. ¿Por qué es importante? Mire lo que dice en el conflicto de los siglos. Recuerde que hay una profecía en Apocalipsis 13, versículos 11 y 12, sobre la bestia de dos cuernos. Sabemos que eso representa a Estados Unidos. La primera bestia es el papado, el sistema de la Iglesia Católica Romana. Habrá una unión de la Iglesia de Roma en América. Y el profeta, hablando de esto en la controversia griega, 442, dice los cuernos como de cordero. Este es el párrafo 1, 442. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo señalan una contradicción sorprendente entre las profesiones y la práctica de la nación que está representada.
La expresión de la nación es la acción de sus autoridades legislativas y judiciales. Ahora usted conoce la forma en que está organizado el gobierno de América, que tiene 3 ramas de gobierno. Usted sabe las 3 ramas. ¿Cuáles son las 3 ramas? La rama judicial del gobierno, la rama legislativa del gobierno y la rama ejecutiva del gobierno. La rama judicial habla de la Corte Suprema. La rama legislativa está hablando sobre el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. Y así, si va a haber una ley dominical, debe pasar por el Senado, el Congreso, la Cámara de Representantes, a través del Congreso y la Corte Suprema combinados. Ahora, mis hermanos y hermanas, vemos ahora al presidente de la Cámara, el señor Mike, quien está en posición, el señor Mike Johnson. Ahora, mis hermanos y hermanas, muchos de estos hombres pueden ser muy sinceros, pero nos está llevando hacia la profecía de hablar como un dragón. Así es como habla. Ahora mira lo que dice. El profeta continúa diciendo que la predicción de que hablará como un dragón y ejercerá todo el poder de la primera bestia predice claramente un desarrollo del espíritu de 2 cosas: intolerancia y persecución. ¿Cuáles son esas 2 cosas, intolerancia y persecución? Dice que eso fue mostrado por las naciones representadas por el dragón y la bestia como un leopardo. Y la afirmación de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia indica que la autoridad de esta nación se ejercerá imponiendo alguna observancia que será un acto de homenaje al papado. Sabemos que es un acto de homenaje. La profetisa está construyendo su argumento de manera misteriosa mientras avanza en el capítulo, pero sabemos que ese acto de homenaje es la adoración dominical. Está hablando sobre la unión de la Iglesia y el Estado para aprobar una ley dominical. Ahora mire lo que continúa diciendo. Párrafo 2, gran controversia 442. Tal acción será directamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a las declaraciones directas y solemnes de la Declaración de Independencia y a la Constitución. Ahora celebraban el 4 de julio, hacían barbacoas, comían perritos calientes y lanzaban fuegos artificiales sin notar lo que realmente ocurre a nuestro alrededor. Dice que los fundadores de esta nación buscaron sabiamente protegerse contra el uso del poder secular por parte de la Iglesia, con su inevitable resultado. Inevitable, ¿qué significa? No puedes evitarlo. ¿Cuál es el resultado inevitable? Intolerancia y persecución. Sabes que la persecución está por volver. Ahora, hermanos y hermanas, escúchenme. Están ocurriendo tantas cosas. ¿Sabe usted que esta política de inmigración que supuestamente está eliminando a los llamados inmigrantes ilegales lo está haciendo mediante esta ley llamada la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798? Y usted dice, oh sí, sacando a todos estos criminales de nuestro país, estos extranjeros ilegales, estas personas terribles, en lugar de reconocer que el diablo nos está preparando una trampa. Esta ley no se está implementando para eliminar a los llamados inmigrantes ilegales. Debe entender que esta ley se está implementando para eliminar y cerrar a cada adventista del séptimo día. Por eso no podemos involucrarnos en la política. No puedes decir que estás a favor de los republicanos o de los demócratas. Todo está siendo controlado por el diablo. Todo este gobierno va a hablar como un dragón. Mis hermanos y hermanas, no tenemos mucho tiempo. ¿Saben que se nos dijo que seremos odiados por todos los hombres, todas las naciones por el nombre de Cristo y que el nombre de Dios está en el sábado? ¿Sabes que la gran controversia dice que aquellos que defiendan el sábado bíblico serán denunciados como enemigos de la ley y el orden? ¿Y sabes que la ley de extranjeros enemigos fue establecida supuestamente para actuar contra los llamados enemigos? Es la ley de enemigos extranjeros. Esto incluso se aplicó contra los llamados ciudadanos de EEUPU. Mis hermanos y hermanas no saben que aquello de lo que se alegran y ven como una tontería es mejor que entiendan que esto está por usarse contra cada adventista del séptimo día fiel a Dios. Y esto va a provocar persecución. Algunos se ríen y otros no. Algunos dicen que es serio lo de Alcatraz del Caimán. Pero ¿saben que en estos lugares van a poner a 70 personas muy pronto? Dios nos está diciendo que despertemos antes de que sea demasiado tarde. Mis hermanos y hermanas, lo que provocará el retorno de la persecución es la unión entre la Iglesia y el Estado. Ahora veamos lo que dice el profeta. La Constitución dice que el Congreso no hará leyes que respeten el establecimiento de una religión o prohíban su libre ejercicio. Eso está en el artículo 1 de la Constitución. También dice que nunca se pedirá una prueba religiosa como requisito para ningún cargo o confianza pública bajo la jurisdicción de EEUPU. Veamos qué dice el profeta. Únicamente en una flagrante violación de estas salvaguardas a la libertad de la nación puede imponerse la observancia religiosa por parte de la autoridad civil. En otras palabras,
Lo único que impide la implementación de la ley dominical en el año 2025 es el artículo de la Constitución. Dice que la incoherencia de esa acción no es mayor de lo que se ve en el símbolo. Es la bestia con cuernos de cordero y una profesión pura, amable y aparentemente inofensiva. Eso habla como un dragón, según Apocalipsis 13:12. Ahora, queridos hermanos y hermanas, esto es precisamente lo que va a atraer al yerno. Y alguien podría decir, bueno, voy a estar muy atento ahora a esta evidente violación. Porque cuando vea esta flagrante violación, entonces sabré que estoy cerca de que se apruebe la ley dominical, mis hermanos y hermanas, al igual que aquellos que están esperando que Elías venga por primera vez, que Juan el Bautista venga. Y Jesús miró a sus discípulos y le preguntaron, ¿viene Juan el Bautista? ¿Viene Elías? Y Jesús dijo, Elías ha venido, ha de venir, pero ya vino. Voy a decirte algo, esta violación flagrante ya la hemos visto, te preguntarás, ¿a qué me refiero? Mira tu pantalla, mira tu pantalla. Esto sugiere que, en este momento específico, se permite a las iglesias proporcionar su respaldo a determinados candidatos. Podría transformar las finanzas de campaña. Esto es el 15 de julio. Ahora, el 11 de julio se propuso, hablaron sobre esta propuesta, pero el 15 de julio tuvo lugar. Esto dice que el señor Trump dice claramente, el señor Trump expresó, Dios es. Una vez más, bienvenidos a nuestra plaza pública, mis queridos hermanos y hermanas. Esto indica que el presidente Donald Trump está elogiando una presentación judicial del Servicio de Impuestos Internos que efectivamente despeja el camino para que las iglesias respalden a candidatos políticos. En resumen, permite que la iglesia se involucre en la política o el Estado. Dice que la presentación formalizó por primera vez la falta de aplicación de la enmienda Johnson de 1954. Durante más de 60 años esto ha estado en su lugar y, mis hermanos y hermanas, él intentó destruirlo. En 2017 no sucedió. No obstante, en el año 2025 fue suprimido al ser alterado. En este momento las iglesias ya no están restringidas por esta legislación. Queridos hermanos y hermanas, esto es verdaderamente fascinante. ¿Observaron cómo lo denominaron? Afirma que esto fue un ataque manifiesto contra la iglesia y el Estado. ¿Recuerdas lo que mencionó el profeta? El profeta indicó que justo antes de la ley dominical, la única forma de obtener una ley dominical es a través de una violación manifiesta. Las propias palabras de la Escritura. Y hoy en día hay personas insensatas que dirán que la hermana White es una plagiadora. Ella no puede plagiar. De un periódico de 2025 se nos dieron las palabras exactas. Violación flagrante. Y mis hermanos y hermanas, esto no está por venir. ¿Saben que ahora hemos visto un ataque flagrante, mis hermanos y hermanas, en esta ley que se aprobó y esto sucedió en julio? ¿Y saben lo que dice el profeta? En el conflicto de los siglos, página 605, estoy terminando. El profeta dice que hasta ahora, quienes presentaron las verdades del mensaje del tercer ángel, a menudo han sido vistos como simples lamas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa tomará control en EPU, de que la iglesia y el Estado se unirán para perseguir a quienes guardan los mandamientos de Dios, han sido llamadas infundadas y absurdas. Se ha dicho con confianza que esta tierra nunca cambiaría de lo que ha sido. El defensor de la libertad religiosa. Señalan a Nueva York y dicen, miren la estatua de la libertad. No importa de dónde provino. Sin embargo, el profeta menciona. No obstante, a medida que la cuestión de imponer la observancia del domingo se discute ampliamente, se observa que el evento que durante tanto tiempo fue dudado e increído se está aproximando. El profeta dice que cuando la ley dominical esté por aprobarse, la veremos venir, acercándose. Y se nos dice que antes de la ley dominical, iglesia y Estado, hermanos y hermanas, esto sucede ahora. Dice que se verá venir, y el evento que tanto se dudó y no se creyó se verá venir, y el tercer mensaje tendrá un impacto que antes no pudo tener. Amigos, si hubo un momento para que el mensaje impacte nuestros corazones, hogares, iglesia y vida, es ahora. No queda mucho tiempo, es una clara infracción. Ocurrió este mes, 2025 es un año común. Al volver, retrocederemos para entender qué significan las generaciones 3 y 4, cómo llegamos a 2025, qué relación tiene con la sesión de la Conferencia General, qué tiene que ver con este proyecto de ley que fue aprobado, qué tiene que ver con el yerno, estas son las piezas. Y vamos a descubrir que tiene todo que ver contigo y conmigo y con que Jesús deje el lugar santísimo. Si alguna vez hubo un momento para prepararse, es ahora. Y nuestra única esperanza. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses 1, Colosenses capítulo 1. El apóstol nos dijo nuestra única esperanza en Colosenses capítulo 1. Observa lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, comenzando en el versículo 27. Leamos lo que dice la Biblia. Colosenses 1:27 dice,
a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos y hermanas, suceden muchas cosas en el mundo, pero lo mejor ahora es decir: Señor, quiero que vengas a mi corazón, a mi hogar. Cristo en nuestro corazón es la esperanza de gloria. Cristo en nuestro hogar también lo es. Jesús está tocando la puerta, quiere entrar. Al dejarlo entrar en el corazón y en el hogar, en el tiempo final de Dios en la iglesia, terminaremos la obra. Hermanos y hermanas, el 2025 no es un año cualquiera. Lo veremos más claro. Lo que hagamos, hagámoslo rápido. Podemos ver los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica. Dejemos que Jesús entre en nuestros corazones. ¿Qué piensas? Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,